Vamos con Enrique Valderrama. Enrique Valderrama es un comunicador conocido, es columnista de Expreso y director de Punto de Encuentro, un diario virtual que tiene cada día mayor cantidad de lectores e impacto en la opinión pública. Enrique, buenas noches. Yo te quisiera preguntar, en este contexto que vemos en el país, más bien da la impresión que el presidente está con un apoyo popular como nunca antes en la historia ha tenido ningún gobernante en el país, nunca en la historia. 87% de aprobación a su gestión y casi 90% de aprobación al manejo de la crisis en la que estamos inmersos. ¿Tienes una explicación tú o concuerdas con esa cifra de las encuestas? Perdóname, el audio estaba cortado. Dale, por favor, Enrique. Muchas gracias. En principio, permíteme poner en duda, no sé si la buena voluntad o no de las empresas encuestadoras, pero cuando menos la metodología. Yo creo que realizar mediciones a través del WhatsApp no es algo, digamos, bastante científico que digamos, ¿no? Para empezar, yo no creo que ese 87% refleje en realidad lo que vive el norte del país, lo que vive el sur del país, lo que vive la gente que está luchando por desplazarse cientos, miles de kilómetros hacia sus regiones de origen. Yo no creo que haya 87% de aprobación. Yo no creo que haya 87% de aprobación en los hospitales, con justamente el personal sanitario que no tiene adecuados implementos de bioseguridad. No creo que haya 87% de aprobación tampoco en la Policía Nacional del Perú, que no está adecuadamente protegida, tampoco en el personal de las Fuerzas Armadas. De modo que esa primera impresión respecto a la aprobación presidencial, sobre todo en un contexto en el cual el presidente es el único que comunica, ya que no se permiten las repreguntas en un acto que me parece poco democrático. Tú reflexionabas y citabas al presidente Trump, y evidentemente él tiene una actitud que algunos pueden calificar como agresiva, pero recibe las preguntas de la prensa, contesta, incluso hay debate. Pedro Sánchez en España ha intentado en algún momento, hace no mucho, girar al estilo de Vizcarra, pero ahí los medios de comunicación se pusieron fuertes y ha tenido que democratizar su comunicación. Pero todo esto creo que es importante señalarlo para ver lo que vamos a hacer de acá en el futuro, que eso es lo importante. El fracaso de Vizcarra y sus comunistas lamentablemente significará también el fracaso del país. Por lo tanto, no hay que permitir que esto suceda. Y creo que la única manera de que nosotros podamos intentar salvar esta situación, que creo que se puede todavía, es con el concurso de los mejores peruanos. Yo creo que el presidente Vizcarra tendría que ir a hacer un esquema de un gabinete de unidad nacional. Hay otros mandatarios que han tenido la dignidad de reconocer sus errores, Macron en Francia, por ejemplo. Yo creo que Vizcarra debería reconocer también los suyos, y uno de ellos es, sin duda, haber colocado en el Ministerio de Salud a Víctor Zamora, quien ha tenido un manejo de la crisis realmente deplorable. Para ponerte solamente un ejemplo, nada más, porque creo que es más importante hablar de lo que podemos hacer que lo que no se hizo bien. Este asunto de las pruebas moleculares. Los coreanos cursaron un oficio el 31 de marzo, es decir, hace casi un mes, ofreciendo $26 y en un plazo bastante rápido, cientos de miles de pruebas moleculares que el gobierno peruano no tomó. Y creo que eso ha sido un error que hoy día está costando vidas humanas. Considero que no ha habido un adecuado manejo tampoco en el Ministerio de Inclusión Social, y a pesar del apoyo en redes sociales y mediático que tiene la ministra Alba, considero que el MEF es el responsable de haber desnaturalizado esta buena iniciativa de Reactiva Perú que planteó el BCR, donde le ha puesto una serie de trabas que al final la misma Asociación de MIPES y la Sociedad Nacional de Industrias del Perú ha declarado que no va a llegar a los que más necesita que llegue, que es a la microempresa en el país. Es decir, la reactivación no va a ser para el empresariado popular. Creo importante en ese sentido que todos nos pongamos a pensar cómo vamos a hacer para reactivar al 100% la agroindustria en el Perú. Tú sabes que la agricultura impacta sobre 7 millones de peruanos, que es algo fundamental. Algunos dicen, pero eso funciona. Pero si han cerrado a todos los que lo proveen, entonces no está funcionando al 20, el 30%. La minería, que también dicen que tiene licencia, sí, pero está funcionando también al 20%, quizás menos, justamente porque los que la proveen de elementos fundamentales para su funcionamiento no está funcionando. La pesca, por ejemplo, 700.000 personas alrededor de este tema,
y además siendo una actividad que podría tener protocolos sanitarios bastante rígidos, que por su naturaleza puede desarrollarse además de manera aislada. Y al final la construcción, que me parece otro de los sectores que tiene que reactivarse. Solo por citar un ejemplo, Colombia hace poquísimo, me parece que hace 2 días, acaba de anunciar que va a reactivar la construcción en su territorio. Yo me pregunto por qué el Perú no puede hacerlo. Creo que esto es un primer enfoque, ¿no? La necesidad de un gabinete de unidad nacional donde participen todos, donde se reconozcan los errores, entre ellos haber colocado a Matuca Zamora, y además la necesidad urgente de reactivar la agricultura, la minería, la pesca y también la construcción. Muy bien. Quisiera preguntarle a Enrique Valderrama por las maneras de salir de esta situación. Posiblemente la minería, la agricultura y la pesca sean los llamados a empujar nuevamente el coche del desarrollo en el país. Qué bueno fuera, hago la reflexión, qué bueno fuera que hubiéramos podido tener conga. Qué bueno fue lo que hubiéramos podido tener Tía María. Toda esa cantidad de dinero que se hubiera podido desarrollar e invertir en el Perú, qué bueno hubiera sido tenerlo en divisas para ayudar a esta crisis. Por eso esos políticos irresponsables y demagogos, populistas, que han envenenado a mucha de la opinión pública con teorías absolutamente absurdas, son también responsables de lo que puede pasar aquí cuando comienzan a hacer teorías absurdas, que lo único que están buscando es más bien destruir lo construido durante décadas, destruir lo construido durante décadas. Yo quisiera preguntarle a Enrique Valderrama qué salidas ve él desde el punto de vista de, digamos, la economía popular. La economía popular. Aquí se han cerrado restaurantes, que era una industria notable e importante para todos los peruanos y para mucha gente. Se han cerrado los deliveries, y tiene centros comerciales paralizados, mercados mediatizados y toda una economía popular llena de cuestionamientos. Y los grandes motores que son básicamente la pesca, la minería y la agricultura, condicionadas en protocolos que no sabemos cómo se van a activar. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Por dónde impulsar la economía nuevamente, Enrique? Bueno, en principio no quería dejar de mencionar algo de lo que tú comentaste al inicio, ¿no? Respecto a la aprobación presidencial, a propósito de lo que ha dicho el señor alcalde aquí presente en este debate. Yo no creo que en el 87% de los alcaldes a nivel nacional tampoco aprueben a Vizcarra, y tampoco creo que el 87% del personal de la limpieza pública en el Perú, dadas las condiciones que él nos ha detallado, lo apruebe. Por lo tanto, y es algo que tiene que tener en claro la gente, hay que mirar con mucho cuidado estos sondeos de opinión, sobre todo en tiempos de inmovilidad y movilización social. Mira, yo creo fundamental e importante hacer un planteamiento para determinados sectores. Es decir, creo que ya debemos superar el debate de si la minería responsable es o no es fundamental para el desarrollo nacional. Creo que después de esto que estamos viviendo y la necesidad de la reactivación económica, ese debate tiene que quedar de lado. Más bien debemos pensar cómo lo hacemos socialmente viable. Y una de las cosas que creo que me parece importante es justamente asociar el avance de la minería, del esquema minero, con la salud pública. Mira, acá nada más en Chile, por ejemplo, había hasta hace poco una ley reservada del cobre, que estaba asociada a la minería al tema de defensa, al tema militar. ¿Por qué no podríamos hacer en el Perú una suerte de ley reservada de los minerales, es decir, todo lo que tenga que ver con la minería, a la salud pública, para que en el imaginario de la gente la minería signifique inversión en salud, en infraestructura, en hospitales? El presidente Vizcarra dijo que iba a hacer 80 hospitales, no hizo ninguno, ¿no? Creo que eso es una de las cosas que también estamos pagando. Pero ¿qué tal si vamos reactivando la minería también justamente en ese esquema? Es decir, que la asociamos con la salud pública, pero además en el mediano plazo vamos hacia una reforma que me parece importante. La propiedad del subsuelo también es una cuestión que creo que sería revolucionaria, justamente para hacer viable la minería y hacer que lo que haya es una expansión de la riqueza y no más bien otros esquemas que le hicieron mucho daño al país y a otros pueblos a lo largo de la historia de la humanidad. Creo que lo que caracteriza al gobierno es la improvisación,
Y acá se habla, y Pepe lo mencionó, de los múltiples bonos. Ahora ya hay un bono prácticamente universal. Pero no solamente es el punto de que den los bonos, sino es el punto de que parece que los bonos ni siquiera llegan. Es decir, no tenemos exactamente la cifra concreta de cuántos peruanos han cobrado los millones de bonos que se han puesto a disposición ya. Algunos ni siquiera se ponen a disposición, creo que no terminan todavía de cobrar toda la primera parte. Entonces yo creo que es un tema fuerte de improvisación. Creo que los que pueden manejar mejor este tipo de protocolos asociados a los grandes sectores, ¿no? La minería puede tener los suyos, acuérdate que hay campos, campamentos mineros que están relativamente aislados. Hubo un problema, si bien es cierto, hace unos días, pero estoy seguro que esto sería un hecho aislado. Recuerda que la agroindustria, por ejemplo, ellos ya tienen protocolos sanitarios sumamente estrictos y creo que también podría arrancar al 100% si se le permite que justamente los proveedores asociados a sus necesidades puedan también funcionar. Naturalmente el caso de la pesca también y el caso de la construcción. Pero además creo fundamental que se construya un programa distinto a Reactiva Perú, que el MEF ya ha desnaturalizado y que prácticamente solamente va a servir para un grupo de empresas reducidos que aparentemente no llegarán al 35%. Se tiene que crear otro programa enfocado estrictamente en la microempresa y que permita, además, sin mayor dilación, la posibilidad de que éstas puedan tener capital para continuar para volver a operar cuando las circunstancias lo empiecen a permitir. Ahora, esta cuarentena que hemos vivido es, como han dicho algunos en el extranjero, una cuarentena, hablando de sus países, claro, una cuarentena cavernícola. Algunos le han dicho acá una cuarentena medieval. Y es que es una cuarentena en donde tú solamente mandas a la gente a sus casas, pero tú no haces investigación ni inteligencia epidemiológica. Por eso es importante tratar de ver si se puede retomar de manera importante esta oferta que tuvieron los coreanos o darle mayor velocidad a, me parece, algunas iniciativas que están teniendo, por ejemplo, la Universidad Cayetano, donde se habla que se podrían armar pruebas moleculares acá en el país. Lo que me preocupa, básicamente, es que si esto se sigue, mejor dicho, que si no hay investigación ni inteligencia epidemiológica, van a seguir ampliando la cuarentena aún más, porque en realidad están ganando un tiempo que simplemente no están aprovechando. Por lo tanto, creo que el tema de salud y el tema de la economía van absolutamente de la mano. Tiene que haber un cambio de estrategia en el tema sanitario que nos permita rápidamente ir abriendo la economía. Creo que desde ya se pueden abrir estos grandes sectores, porque las grandes empresas asociadas a ellos, tanto en minería, agroindustria, en pesca, en construcción, ellas mismas podrían hacer planteamientos, incluso creo que ya los tienen en algunos casos como construcción, de sus propios protocolos. Y más bien lo que tendría que hacer el Estado básicamente es validarlos y permitirles trabajar y producir, y con eso también hacer que mucha gente pueda volver a realizar sus actividades y sus labores y no termine perdiendo su trabajo, que es un tema fundamental.